porque lo Ajá, necesitamos para el proyecto. ¿Nos puede decir quién perfecto. es y a qué se dedica, por favor? Muy bien, pues mi nombre es Argelia Hernández Cervantes. Yo soy licenciada en psicología, egresada de la UNAM de Zaragoza. Tengo 16 años como psicoterapeuta. Mm, ¿Qué más? Pues creo que está bien con eso. Este, Ok. bueno, le había comentado, nuestro tema es el suicidio. Ajá. ¿Nos podría como un poquito contextualizar usted o contextualizo yo? Si quieres, adelante. Te escucho. A lo mejor usted es la experta. Bueno, pues, ¿qué acerca del suicidio, Daniela? Es un problema de salud pública importantísimo. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, al año alrededor de 1 millón de personas cometen suicidio. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que es importante saber que los efectos del suicidio repercuten en alrededor de 6 personas, ¿no? Por cada persona que realiza un acto suicida o un intento de suicidio. Tiene efectos importantísimos en cuestiones económicas, psicológicas, por supuesto, sociales. Por ello, pues es un grave problema, ¿no? De salud pública. Ok, si le molesta, bueno, si no le molesta, voy a empezar con las preguntas, ¿está bien? Adelante. ¿Nos puede comentar qué protocolos de acción tienen ustedes como psicólogos cuando les llega alguien con intento de suicidio? Cuando llegue alguien con intento de suicidio, bueno, lo ideal es que el paciente pueda ser canalizado, bueno, primero que pueda recibir contención emocional, ¿no? Y que pueda ser canalizado a un servicio de psiquiatría para que se haga pues la intervención pertinente y posteriormente pueda volver al trabajo psicoterapéutico, ¿no? Pero pues bueno, lo inicial es realizar como esta contención, ¿no? A veces es importante también no solo con el paciente, sino con la familia, ¿no? Con todo el contexto, ¿no? ¿Qué tan cierto es que las personas con afecciones mentales son las que son más propensas a cometer suicidio o a intentarlo? Bueno, hay una mayor incidencia, eso es real, en personas que presentan, por ejemplo, depresión, ¿no? Que presentan alcoholismo y con esquizofrenia. Sí hay una mayor incidencia, aunque bueno, obviamente, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces estas cuestiones pasan como subdiagnosticadas, ¿no? No son atendidas porque no son identificadas. ¿Cómo se trabaja con estos pacientes? O sea, con los pacientes que sí tienen una afección mental. ¿Cuál es su proceso? Mira, lo ideal otra vez, ¿no? Es que se realice la colaboración entre el área psiquiátrica y el área de psicoterapia, ¿no? Definitivamente es lo mejor. Sin embargo, pocas veces se realiza, ¿no? O sea, generalmente seguimos pensando que estos trastornos se curan, ¿no? Estoy haciendo comillas, se curan con medicamentos, ¿no? Y el tema es que son disminuidas la cantidad y la intensidad, por ejemplo, de las crisis a través de los medicamentos, del uso de medicamentos psiquiátricos. Pero es importantísima la reeducación, es importantísimo el trabajo psicoterapéutico para poder tener realmente una recuperación del paciente. ¿Nos puede hablar de los factores de riesgo y los factores protectores? Factores de riesgo y factores protectores. Ok. Pues los factores de riesgo definitivamente están más identificados, ¿no? Eh,
Precisamente estos que tienen que ver con la dificultad en interacción social, con problemas familiares, con dificultades en la interacción social, en el establecimiento de relaciones sociales. Y por supuesto, bueno, esto que te decía, ¿no? O sea, ¿cuáles son uno de los principales factores de riesgo? Precisamente la enfermedad mental, definitivamente intentos previos de suicidio, ¿no? El consumo de sustancias, ¿no? Pues, de alcohol y de sustancias psicoactivas, bueno, entre otros, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de factores de protección? Pues justo hablamos de esos elementos que nos ayudan a prevenir, ¿no? Bueno, en este caso un intento de suicidio, ¿no? Un acto suicida. Entonces, ¿qué nos ayuda a prevenir? En la misma línea, definitivamente, ese apoyo, esa vinculación con la familia, esa vinculación con pares, con amistades, ¿no? La identificación oportuna de trastornos mentales y el tratamiento también oportuno del alcoholismo, de la drogadicción o esto, ¿no? Entonces, por supuesto, otros factores de riesgo importantes son los eventos vitales estresantes, ¿no? O sea, que es cualquier situación que de pronto se presenta en la vida y que nos saca de balance, ¿no? Entonces, situaciones por ejemplo, el rompimiento, ¿no? De una relación amorosa, la separación de nuestros padres, de pronto, por ejemplo, tener demasiada presión escolar y fallar y fallar y fallar, por ejemplo, en nuestros exámenes o cuestiones así, ¿no? Que acumulados, ¿no? Todos esos factores de riesgo, estos eventos vitales estresantes, pues pueden ser como detonadores, ¿no? Importantes. Ok, ¿en qué Bien. edades y sexos son más comunes? ¿Qué edades y sexo? Las edades, hay dos picos importantes. Uno es durante la juventud, esto es entre los 15 y los 35 años, ¿no? Y el otro es en adultos mayores, ¿no? Después de los 75 años hay otro pico. Esto porque justo también es otro de los factores de riesgo, ¿no? Esto que mencionábamos hace unos momentos. Las enfermedades, ayúdame, terminales, las enfermedades terminales son también uno de los detonadores así importantísimos, ¿no? ¿Por qué se presentan estos dos picos? Pues bueno, me preguntabas edades y sexo, ¿verdad? En cuanto a sexo, se sabe que hay mayor incidencia, ¿no? de actos suicidas en hombres, sin embargo, las mujeres cuentan con más intentos de suicidio, ¿no? Bueno, refiriéndose a que usted nos responder que son los hombres, ¿tiene algo que ver ¿cómo decirlo? Su ego o que se sienten más poderosos y en el momento de fracasar eso sucede o en los hombres Bueno, es más común que lo detone. es que, Ajá. investigando, Ajá. encontramos una teoría que nos habla sobre que es más eficaz, no sé si eficaz es la palabra, que un Ujú, hombre intente ujú, suicidarse por perspectivas de género. Por ujú. eso mismo busca elementos más letales como armas o aventarse de algún lugar. ¿Eso es cierto? Fíjate que sí hace una diferencia esto que mencionas, porque precisamente, ¿no? O sea, ¿por qué más hombres consiguen, ¿no? Suicidarse que las mujeres? Eh, Te podría decir que yo creo que el acto suicida es una cuestión multifactorial, ¿no? Lo sabemos, o sea, no podemos decir, pues eh, es porque se sienten muy hombres y entonces cuando se ve dañado su estatus, ¿no? Entonces, por eso, creo que eso sería como simplista, ¿no? O sea, realmente es una cuestión compleja, ¿no?
y cada caso particular tiene su explicación particular, ¿no? Entonces, es una cuestión compleja. Sin embargo, fíjate que esto que mencionas es bien interesante. Sí hace una diferencia importante el género, porque precisamente nos encontramos con esto, ¿no? O sea, los hombres utilizan precisamente armas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres utilizan mucho más las pastillas, que es como lo que encuentran a mano, ¿no? Entonces, hay una diferencia importante de género, pero a mí me parecería que tiene más que ver también con esto, con qué es aceptado, ¿no? O sea, no es como tan aceptado, tan viable, ¿no? Que una mujer, y también depende de las edades, ¿no? Que una mujer consiga un arma, por ejemplo, ¿no? A veces son los hombres los que tienen mayor acceso a esto, ¿no? Entonces, me parece que te digo, sí es un matiz que habría que analizar, pero que no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es tan simple como esto, ¿no? El género. Bueno, ¿y por qué es un tema tan polémico para la sociedad? ¿Por qué es un tema tan polémico, Karen? Porque a mí me parece que moralmente nos impacta mucho, ¿no? O sea, todavía tenemos como este tema de tú no te puedes quitar la vida porque Dios es el que te la da y Dios es el que te la quita, ¿no? Entonces, me parece que por un lado nos metemos en cuestiones morales, ¿no? Por otro lado nos metemos también en esta cuestión de no es bien aceptado históricamente, ¿no? O sea, no es bien aceptado que una persona se suicide, ¿no? Incluso hace algún tiempo, ¿no? En nuestras sociedades, esto se ocultaba, ¿no? O sea, y jamás se decía, ¿no? Bueno, alguien de mi familia cometió suicidio, ¿no? O sea, no, eso no se decía, eso no, para nada, ¿no? Entonces, antes no, padeció una enfermedad o antes, lo que sea, ¿no? Y se inventaban como historias que fueran más aceptadas, ¿no? Porque creo que también se sigue pensando que es como un acto de cobardía o que es un acto, pues, insisto, ¿no? Moralmente no aceptado. Sin embargo, insisto, ¿no? O sea, es un tema bien complejo y no creo que sea ni un acto de cobardía ni un acto de valentía, ¿no? O sea, es mucho más que eso, ¿no? ¿Cómo ¿Vale? podríamos nosotros abordar el tema con gente de nuestra edad? Porque aún a la fecha sigue habiendo, pues sí, de nuestra generación que siguen negándolo, siguen sin querer hablar de eso. ¿Sabes también qué pasa? Que nos da miedo siempre nos ha dado miedo hablar de muerte, ¿no? A los seres humanos no nos gusta pensar en la muerte. Entonces, todavía aún pensar en una muerte voluntaria es más complicado, ¿no? O sea, todavía se hace más difícil. Sin embargo, bueno, esto que dices es importantísimo, tenemos que hablarlo, ¿no? O sea, tenemos que hablarlo y precisamente de las medidas de prevención, pues es hablarlo. Es hablarlo, es conocer, ¿no? Pormenores de este tema y justo compartirlo y convertirnos en redes de apoyo social para otros y en aceptar, ¿no? Que otros sean redes de apoyo social para nosotros, ¿no? Eh, Siempre hemos pensado que que las preocupaciones, nuestras angustias, que nuestras eh, cuestiones, ¿no? Nuestro sufrimiento emocional nos hace vulnerables, ¿no? Y entonces, porque nos hace vulnerables, tiene que permanecer oculto, callado y personal, ¿no? Que no tenemos por qué compartirlo porque entonces nos vulneramos delante de otros, ¿no? Sin embargo, creo que es bien importante que entendamos que esto no nos vulnera, que nos vulnera más quedarnos callados, que nos vulnera más no tenderle la mano al otro, ¿no? Porque justo hablar de las cosas nos hace más fuertes, ¿no? Y nos hace más conscientes y nos hace tener más control sobre las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces, esto que mencionas es importantísimo, es necesario hablarlo y es necesario escuchar también, ¿no? Entonces,
creo que sí hemos de volvernos un poco más sensibles, ¿no? A estos temas quizá, y en tu generación, pues bueno, más aún, ¿no? Entonces, sí es importante. ¿Cómo lo hablamos? Pues así, ¿no? Así como lo estamos haciendo, ¿no? Preguntando, compartiéndolo como inquietudes de pronto en el grupo de pares, ¿no? Es importante. Este, entonces, con respecto a lo que nos había comentado al principio, que se mandan directamente al psiquiatra, bueno, al psiquiatra, sí, ¿es inmediata después de algún intento de suicidio la medicación? ¿Siempre es necesaria? Mira, sería deseable otra vez, ¿no? Esto que yo siempre digo, bueno, es deseable que, es ideal que, pero en la realidad de nuestros servicios de salud, bueno, yo te voy a platicar cuál es la experiencia, ¿no? Yo trabajo de manera privada y muchas veces me ha tocado, ¿no? Recibir a pacientes posteriores a un intento de suicidio. Entonces, por la angustia de los papás, por la angustia de la familia, ¿no? Terminan llegando conmigo, con nosotros, porque precisamente no hay cabida, ¿no? No hay lugar, no hay atención en los servicios psiquiátricos, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? O sea, que la primera contención emocional ni siquiera es tal, ¿no? O sea, a veces es el peregrinar entre voy, vengo y después de 2 días, bueno, pues lo que tengo a la mano, ¿no? Es la atención psicológica. Y te digo, sería ideal que hubiera pues esta colaboración, ¿no? Sin embargo, bueno, a veces no sucede, ¿no? Y a veces que nos toca hacer el trabajo como al revés, ¿no? Antes de recibir esta parte de la medicación, pues nos toca hacer a nosotros, ¿no? El trabajo te digo, de contención y empezar a elaborar el proceso terapéutico, ¿no? Para después referir, ¿no? A un servicio psiquiátrico. Es importante, sí, pero es importante por seguridad del paciente y es importante por seguridad de todos, ¿no? Pero a veces, bueno, la realidad es que no sucede, ¿no? No es tan frecuente. Ujú. Mm, Durante nuestra investigación encontramos unas estadísticas que dicen que el 45% de pacientes expresaron fantasías de muerte, ideación suicida y mostraron señales de alarma a los profesores de la salud y que aún así, o sea, de un 100% el 45% lo mostró y aún así cometió y consumó el acto suicida. ¿Qué falló ahí con los profesionales y hasta con los familiares? Sí, por supuesto, ¿no? Yo insisto en que este establecimiento de redes, ¿no? De apoyo social son importantísimas. Cada vez estamos como más aislados, ¿no? Y bueno, ahorita ni qué decirlo, ¿no? Pero cada vez estamos más aislados. Entonces, definitivamente, insisto, la colaboración siempre va a ser mucho más eficiente cualquier intervención. Entonces, es importantísima cambiar esta concepción, insisto, ¿no? De que la enfermedad mental es una enfermedad mental como cualquier otra enfermedad, ¿no? Porque quizá cualquier otra enfermedad, bueno, tú acudes a un servicio médico, te dan un tratamiento y entonces la enfermedad como tal remite y entonces pues ya, te deshaces hasta la siguiente vez ¿no? Que comas mal o que te expongas al frío, ¿no? O que tomes una mala decisión. Sin embargo, en la cuestión mental es como diferente, porque es algo con lo que tienes que aprender a vivir, ¿no? Y es algo que no remite fácilmente, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar un montón de estrategias, un montón de habilidades, ¿no? En ayudar al paciente a aprenderlas para que viva con esto, ¿no? O sea, si lo que no queremos es que entre en crisis, que tome decisiones impulsivas y todo eso. Entonces tiene que aprender habilidades, ¿no? Que le ayuden a atenuar esto, ¿no? Entonces creo que a veces los abordajes, insisto, son simplistas, ¿no? A veces los abordajes son, bueno, tú te tomas esto y entonces ya la enfermedad remite y eso no es cierto, ¿no? O a veces la familia espera esto, ¿no? Pero si te estás tomando tu medicación, o sea, ¿qué te pasa no? Si ya estás atendido, o sea, ¿cuál es el problema, no? A veces tenemos bueno, mi abordaje es desde la terapia sistémica, entonces
a veces tenemos que cambiar muchísimo el funcionamiento, ¿no? Del entorno familiar. Entonces, no es sencillo, ¿no? Y esto involucra precisamente a toda la familia, involucra a toda la gente que está alrededor, ¿no? O sea, el paciente no es el paciente, ¿no? La familia es el paciente. Entonces, creo que, insisto, ¿no? La colaboración nos hace mucho más eficiente cualquier intervención, entonces siempre el rodearnos, ¿no? O el hacer más grande esa red, ¿no? Va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Vale? Ok, ¿qué nos podría comentar sobre el contagio? O sea, suele pasar que alguien se suicida y se vuelve como un contagio. Ya Hay después, una... Ujú. bueno, ya después las personas de su alrededor lo comienzan a intentar o a hacerlo. Sí, sí, definitivamente de hecho hay reglas, ¿no? Hasta para, por ejemplo, para el abordaje periodístico, ¿no? De las notas de suicidio. O sea, hay cosas que sí se comparten y cosas que no se debieran compartir, pero bueno, eso es en lo ideal, ¿no? Otra vez, ¿no? Volvemos a este punto. Cuando tú tomas un periódico bueno, como esos amarillistas, ¿no? Cosas que chorrean sangre, pues no es cierto, esas reglas no se siguen, ¿no? O sea, hay reglas para todo el personal que participa, ¿no? En un evento de esta naturaleza, ¿no? Debería de haber, por ejemplo, aplicación de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Inmediatos, precisamente para evitar esto se llama, ¿no? Como contagio. Pero no siempre pasa. Entonces, fíjate que esto también es importante, ¿no? A lo mejor acá también sería necesario, sería deseable otra vez, ¿no? Que aprendiéramos más personas a hacer primeros auxilios psicológicos, no solo los psicólogos, ¿no? ¿Y Entonces, cuáles sí, son esos primeros auxilios psicológicos? pues es todo un protocolo de actuación, ahí se los dejo de tarea. Deberían aprenderlos. No necesitas ser psicólogo para aplicar los primeros auxilios psicológicos, así como no necesitas ser médico para primero aplicar los primeros auxilios médicos, ¿no? Pero sí sería importante que al menos una persona en la familia supiera, que al menos una persona en la colonia supiera, que al menos una persona en la policía supiera, que al menos una persona, ¿no? O sea, sería importante, pero precisamente el objeto de estos protocolos, ¿no? Como los primeros auxilios psicológicos, es precisamente hacer esta contención, ¿no? En toda la comunidad que se ve impactada por un evento como este, ¿no? ¿Qué pasa con la familia y el círculo social de la persona que comete el acto suicida después de que lo comete, ¿no? Claro, sí, claro que hay un impacto bien, bien importante, les mencionaba, ¿no? O sea, definitivamente hay un impacto a nivel emocional, ¿no? A nivel psicológico, hay un impacto a nivel cognitivo, hay un impacto a nivel económico, o sea, el impacto es más, bueno, dice la OMS que ni siquiera es cuantificable, ¿no? O sea, el impacto por un acto suicida es severo, ¿no? Entonces, sí es grave. ¿Qué casos ha atendido más usted? Personas que le llegan con autolesiones, que se comienzan a autolesionar o intentos de suicidio. Ya. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo, sin embargo, no siempre los casos de autolesión, o sea, tienen que ver con un acto, con una intención suicida, ¿eh? Hay diferencias. Ujú. ¿Y cuáles son esas diferencias? ¿Nos podría comentar? Pues mira, someramente te podría decir esto, o sea, no siempre los casos autolesivos. A qué le llamamos conductas autolesivas? Por favor, ayúdenme. Ustedes que ya investigaron. Ah, bueno, Daniela. Las dos, Karen, te escucho. Pues a que se comienzan a autolesionar, ¿no? Como que las chicas empiezan a lo que es llamado el cutting. Ajá. Este, por ejemplo, también platicábamos con un doctor, no sé usted qué piense sobre eso, ¿no? Pero nos comentaba que luego las mismas personas
se empiezan como intento autolesionarse con tu forma de vivir, ¿no? Que aunque ya tengas, no sé, alguna enfermedad, no sigues los protocolos para mejorar esa enfermedad, sino sigue provocándote más daño. Ok. Y sin la intención de como de morir, ¿no? Porque tal vez no lo están haciendo conscientemente con ganas de morir. Por ejemplo, una persona con diabetes, pues sigue tomando coca porque cree que de todos modos se va a morir de alguna algo forma. de morir. Tal vez no está pensando en morirse ya, pero le está importando muy poco su salud y tal vez alargar su esperanza de vida o tener una buena calidad de vida, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, sí, claro. O sea, eso es que una conducta autolesiva es una conducta que atenta, ¿no? Precisamente contra esa búsqueda de la calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, ¿no? A veces pensamos precisamente desde el abordaje psicológico, primero pensamos en cosas como el cutting, ¿no? Primero pensamos en cosas así, pero realmente una conducta autolesiva pues es todo lo que atente contra la mejor calidad de vida a la que pueda tener acceso el individuo, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con esa visión, pero justo esto, ¿no? O sea, no necesariamente esto que mencionas, Daniela, o sea, no necesariamente el que yo atente de a poquito quiere decir que me quiero morir, ¿no? O sea, a veces obedece a otras cuestiones, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora sabemos, ¿no? Que cuestiones como el cutting, ¿no? Son hasta como autoafirmaciones, ¿no? Entonces, no tienen que ver necesariamente con esta búsqueda de terminar con la vida, ¿no? Vale, entonces sí, y así las conductas autolesivas, ¿no? O sea, ahora sabemos que tienen que ver con otras, como con otro tren de pensamiento, ¿no? Ujú. Sí, nosotras, bueno, en este caso Daniela y Karen, nos damos cuenta de que alguien tiene conductas de riesgo o factores de riesgo. ¿Qué podemos hacer para, pues, evitarlo, ¿no? O si vemos que está, no sé, a punto de lanzarse de un puente, ¿qué hacemos nosotras para evitarlo como personas normales? Vale, vamos a pensarlo, por ejemplo, en un ejemplo menos drástico, ¿no? No el del que se avienta del puente, ¿no? Ni el metro, ¿no? Pensémoslo en alguien, por ejemplo, de su círculo de amigos, ¿no? En alguien que ya saben que, no sé, que tiene muchos problemas, que todo el tiempo está como inconforme con la vida, y que te acercas una vez y te batea, y te acercas dos, y te batea, y ya no te acercas tres, ¿no? Ya decides que no te acercas la tercera porque a lo mejor ya, pues, quieres pensar que para que insistes con la ayuda, si, pues, si no es aceptada, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Se imaginan algo así? ¿Qué Sí, se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué harías tú, Daniela? este, no sé, me pasó y yo ¿Mm? le avisé a los maestros en la escuela, pero mi amiga se enojó, entonces ya no hice nada. Ok, ¿cómo terminó la historia? Se salió de la escuela porque llamaron a su mamá para decirle y se enojó conmigo y la regañaron en su casa. Ok, pero finalmente no terminó con un, No, con un intento de, de- no, de- de suicidio, ¿no? Con un acto suicida. Vale, Karen, ¿qué se te ocurre? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué haces? No sé, bueno, uno de mis mejores amigos sí tenía pensamientos de vida y yo soy como muy, de repente, no siempre soy como muy positiva, como de Ujú, échale ganas. Yo creo que también tiene mucho que ver lo que uno vive, ¿no? Las vivencias que uno ujú, vive, entonces yo en ese momento yo le decía, ¿sabes qué? Ponte, porque pues él es hijo de personas de dinero, que realmente uno ve y no le hace falta nada, ¿no? Todo ujú. lo contrario a lo que yo, ¿no? Entonces uno decía, yo en ese momento, yo no sé si es como abusar de lo que has vivido, o no sé hasta que me digan, pero yo en ese momento le decía, ¿sabes qué? Tú no has vivido ni la mitad de lo que yo he pasado, ¿no? Y sigo de pie y veme cómo estoy. Entonces, yo creo que eso fue como un ejemplo, no sé,
y ahora lo veo y no sé, esa es otra onda. Ya es más como yo. Ok, bueno, eso estuvo peligroso, ¿eh? Te voy a decir por qué. A ver, Porque justo esta, o sea, vamos a tratar de colocarnos en la circunstancia, ¿no? Justo una persona que está tomando esa decisión o que está considerando, ¿no? Tomar esa decisión, lo hace precisamente porque no tiene ya más elementos en la vida, o sea, no tiene más recursos, ¿no? Que le ayuden a solucionar esa problemática que esa persona ve. Acuérdate que es subjetivo, ¿no? O sea, no importa que tú digas desde afuera, ay, pero, pues por favor, o sea, de esos no son problemas los míos, problemas los de mi vecina, ¿no? O sea, siempre precisamente porque partes desde la experiencia personal, o sea, para cada individuo sus problemas pues, son problemas, sí, ¿no? cada Entonces, persona lo maneja diferente. así es, y cada persona tiene recursos diferentes y de diferente tamaño y de diferente intensidad para enfrentar sus conflictos, ¿no? Entonces, de pronto esta parte, ¿no? Esta comparación pues puede ser complicada porque justo, ¿no? O sea, el hecho de que desde su subjetividad considere que no tiene los recursos necesarios para enfrentar esos conflictos y compararlo, ¿no? Con otra subjetividad completamente distinta, puede poner a la persona, bueno, pues en una circunstancia todavía más difícil, ¿no? O sea, porque entonces mis recursos todavía son menos, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? Es un poco riesgosa esta cuestión. Sin embargo, bueno, ¿por qué les pregunto? ¿Por qué las pongo en ese ejemplo tan, pues es que a veces es cotidiano, ¿no? Más bien es un ejemplo común, ¿no? Precisamente porque es importante que nos convirtamos en esas redes de apoyo social, ¿no? O sea, no importa, ¿no? O sea, no es que tengamos que estar acosando, ¿no? A la otra persona, o sea, que nos volvamos acosadores de te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, ¿no? No se trata de eso, por eso se trata de, quizá algunos somos más observadores, ¿no? Que acosadores, ¿no? Algunos somos más, algunos observamos e identificamos conductas de riesgo, como lo decía Daniela, ¿no? Y entonces a veces habrá quien tome la decisión de decir, oye, te tiendo la mano, o habrá quien tome la decisión como Daniela de, oye, ¿no? Autoridad, oye, papás, oye, lo que sea, pues tiéndanle la mano, ¿no? Eh, no importa que la otra persona se enoje, no importa que la otra persona te saque de su círculo de amistades, pero pudiste haber evitado pues un acto mucho más doloroso, ¿no? Entonces, ser redes, ¿no? Convertirnos en redes de apoyo social alrededor de otros es básico, ¿vale? Entonces, siempre el ser observadores sin ser acosadores, el tender una mano, a veces no lo creerían, pero a veces el regalarle una sonrisa a alguien le puede cambiar, ¿no? Las consideraciones que esté teniendo en ese momento, ¿no? A veces el darle los buenos días, a veces el ofrecerle, no sé, ¿no? Lo que sea, ¿no? El saber, el hacerle saber a la otra persona que existe, ¿no? No importa que nos caiga mal, no importa que nunca vaya a ser nuestro amigo, nuestra amiga, ¿no? Es íntimo, no importa, ¿no? Pero a veces el hacerle saber al otro que existe cambia completamente, ¿no? La forma en que va a reaccionar, ¿no? Entonces, a veces cuestiones tan simples, tan a lo mejor llanas, ¿no? Triviales, pueden hacer una gran diferencia, chicas. ¿Vale? Eh, Durante nuestra investigación eh, leímos que algunas señales de alerta son hablar como del tema. Entonces, Ujú. yo me preguntaba y le preguntaba a Karen, ¿en dónde se marca la línea de tener curiosidad o de querer investigar a que ya estás como teniendo ideaciones para suicidarte? ¿Dónde marcamos esa línea para saber a qué estar alertas? Ejemplo, ustedes y yo estamos hablando del tema y creo que ninguno tenemos ideación suicida, ¿no? Entonces, o sea,
No, es necesario hablar del tema, insisto, ¿no? Como lo mencionábamos hace un ratito, no debemos de tenerle miedo a esto, pero sí tenemos que ser como cuidadosos acerca de cómo se habla del tema, ¿no? O sea, y precisamente para poder identificar esto. Los pacientes te lo dicen, ¿no? O sea, los pacientes te lo dicen. Incluso hay gente que tiene mucha inclinación por estas cuestiones, por estos temas, ¿no? Acerca de la muerte. Y es una inclinación, un interés, una curiosidad por la literatura, por las películas, incluso por la anatomía, ¿no? De los cuerpos inertes, o sea, y es curiosidad, ¿no? O sea, y podemos identificarlo en ese discurso, o sea, realmente la gente sí te lo refiere, ¿no? Así, sí. Incluso, bueno, a lo mejor ustedes tienen conocidos, ¿no? O que hablan así, ¿no? Y que son bien oscurotes y así, ¿no? Todos tenemos conocidos oscuros, ¿no? O si no, nosotros somos los oscuros. Pero, pero es distinto, ¿no? O sea, el discurso es diferente y sí es identificable, ¿no? O sea, sí es identificable, porque bueno, no nada más, no es que el hablar del tema sea el factor la alerta, ¿no? Es que es el hablar del tema, pero además el cambio, por ejemplo, súbito, ¿no? De estado de ánimo, a lo mejor de lo irritable eh, a lo depresivo y después ¿no? O sea, y más, por ejemplo, identificar que hay estos eventos vitales estresantes, más, bueno, o sea, es la suma, ¿no? De todas esas señales de alarma, la que nos puede decir, hey, o sea, si es en serio, ¿no?